Malezas o plantas arbences. ¿Cuál es el término que se debería de quedar hoy en día en la agricultura? Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Si quieres saber cómo se desenlaza esto o lo que planteo en este video, quédate hasta el final del video. Pero antes no se te olvide suscribirte, darle like, compartir, comentar lo que tú quieras y pues ver mis videos hasta el final. Chécale mi canal de YouTube, hay muchísimos videos que te podrían parecer interesantes y también pues verlos, apóyame dándome like, etcétera, etcétera. Por favor, apóyenme para seguir creciendo en esta plataforma y pues monetizar un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo se les debería de llamar si malezas o plantas arbences? Pues uno pensaría que dependiendo de en qué esquema estemos, de en qué tipo de agricultura estemos, agricultura convencional o agricultura orgánica, englobando agricultura regenerativa, ecológica, orgánica y otras ramificaciones, vertientes, etcétera. Si estás en la agricultura orgánica, pues deberías sí o sí llamarlas plantas arbences y no tratar de no eliminar todas las plantas arbences de tu huerto porque cumplen con un papel muy fundamental en tu huerto. Y si estás en el pues esquema de agricultura convencional, pues sí podrías llamarlas malezas porque pues dentro de ahí hay muchos manejos que se le dan y pues siempre se ha pensado que las plantas arbences o las malezas compiten con nuestros cultivos. Es obvio, y eso no lo podemos negar, que sí hay una competencia y no te puedo vender yo el hecho o pues hablar de que las plantas arbences no compiten con tus cultivos. Realmente sí hay una competencia, obviamente sí la hay. En la naturaleza la hay, aunque haya un equilibrio, también hay competencia. Porque si se dan cuenta o observamos el ecosistema, cualquier ecosistema, vamos a ver que por lo menos en las plantas medianas, arbustivas y plantas herbáceas, plantas de ciclo corto, compiten muchísimo por sobrevivir y por subsistir. Porque, pues, por ejemplo, los árboles se podría decir que son los reyes de los bosques. Cualquier tipo de árboles que esté en el ecosistema. Y los arbustos, pues, también la tienen un poquito más fácil porque son plantas más leñosas o semileñosas. En cambio, las plantas herbáceas y plantas que no duran mucho, anuales, bianuales, pues sí deben de competir para todo, nutrientes, espacio, eh, luz y pues para sobrevivir, para reproducirse, ¿no? Entonces eso lo podemos ver solo con pues observar, dar un vistazo en los ecosistemas. Realmente plantas que, por ejemplo, las enredaderas, trepadoras, rastreras, son tendenciosas a buscar más luz, a cubrir otras plantas para ganar espacio. De hecho, hay muchas plantas de ese tipo que cubren árboles completos y muchas veces esos árboles vienen afectados, aunque el corto tiempo en el cual estas se reproducen, pues a lo mejor no hacen que el árbol se seque en sí, pero finalmente hay una competencia ahí también. Entonces no podemos negar que hay una competencia entre las plantas arbences y nuestros cultivos. En la agricultura orgánica se debe de manejar muy bien porque si no, entonces sí vas a tener pues, una carencia, una deficiencia en tu productividad, en cualquier cultivo en el que estés. Yo he tenido de experiencia eso de que si dejas o sea plantas, ahora sí valga la redundancia, cualquier cultivo, cualquier planta en un terreno donde dejas las plantas arbences, debes de ayudarle a tus plantas a que subsistan porque si no,
pues las únicas que van a sobrevivir, subsistir son las plantas arbences, porque obviamente están diseñadas, modificadas, bueno, no modificadas, naturalmente podemos decir que están adaptadas, pues, ¿no? Sí, estoy utilizando conceptos medios, así que no, pero sí están adaptadas al entorno, al suelo. Aquí ya no hay tanto nutriente, porque si son de tierras que se han tratado convencionalmente durante más de 2 décadas o casi un siglo, pues entonces estamos diciendo que son tierras que no tienen nutrientes suficientes. Entonces las plantas arbences se tienen que adaptar a eso también, no solamente al hecho de que ya no hay materia orgánica, de que ya no hay vida, ya no hay lombrices, eh, ya no hay microorganismos que descompongan la materia orgánica, se tienen que adaptar a eso. Y nuestras plantas, los cultivos, siempre han estado muy mimados. O sea, si tú mismo obtienes tus semillas, te podrás dar cuenta que se están adaptando rápido y que cada vez necesitan menos que las apoyes. Pero si tú compras semilla certificada, lo que tú quieras, obviamente, si no las atiendes, no van a producir nada. Y lo malo es que esas semillas son caras. Entonces tienes que sacar la productividad, tienes que hacerlas que rindan lo más posible porque son caras, ¿no? Entonces, plantas arbences o malezas. Puedes usar cualquiera de estos dos conceptos. Pero pues también debes darte cuenta que fungen un papel especial, esencial en el ecosistema. Si tú en una agricultura convencional quieres hacer un manejo con herbicidas, con herbicidas de contacto sistémicos y o preemergentes también, pues entonces debes de darte cuenta que estás haciendo un daño al ecosistema. ¿Por qué? Pues porque estás precisamente dejando muchísimos residuos con esos herbicidas en tus terrenos. Y muchos de estos quedan también en tus cultivos si los llega a absorber la planta o parte del... por ejemplo, hay algunos que son selectivos, lo asperjas a todas las plantas y a tu planta cultivo no le va a hacer nada, pero finalmente va a absorber parte del nutriente, del producto, perdón. Ay, ya, me estoy yendo por las ramas. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo la verdad preferiría ya no utilizar herbicidas. Si vamos a hacer un control de malezas en una agricultura convencional, hay que hacerlo manualmente, aunque nos lleve más tiempo, más mano de obra o más dinero, en el caso de que quieras meter un tractor, un motocultor, una yunta o arados o pues más tiempo y gente, en el caso de que vayas a hacerlo con asadones, por ejemplo. Pero la verdad, sinceramente, no vale la pena aplicar herbicidas, aunque, o sea, monetariamente puede que te valga la pena porque, pues obviamente, si vas a gastar menos, vas a hacerlo el trabajo en menos tiempo, pues vas a tener eh, más ingresos, ¿no? Entonces, por esa parte sí te conviene, pero cada vez tienes que meter más fertilizante, cada vez tienes que meter más herbicidas, porque también conforme avance el tiempo, pues tus tierras van a ser menos productivas por eso mismo, porque estás aplicando herbicidas y los herbicidas con los residuos que dejan estás matando la biología del suelo y lo estás degradando mucho. Entonces podrías aplicar materia orgánica para que una parte de esos residuos se podría decir como que tuvieran un colchoncito, ¿no? Que pues se redujera el impacto aplicando materia orgánica, pero finalmente va a haber un impacto. Entonces, si empiezas a trabajar con las plantas arbences como plantas arbences, te darás cuenta que no solamente te funcionan para lo que ya dijimos de conservar más humedad, descompactar el suelo, que no se erosione el suelo, crear biodiversidad,
La biodiversidad pues engloba muchas cosas también. Pero ya teniendo el cultivo ahí y plantas arbences, es como si tuvieras un segundo cultivo, un tercer cultivo o un policultivo, pues, donde pues hay simbiosis, hay asociación de cultivos también. ¿Por qué? Porque pues, sí, a pesar de que yo dije, que en un principio dije que hay una competencia entre todas las plantas, también hay asociaciones, hay plantas que se ayudan entre sí, hay una planta con otra y así sucesivamente, así como en los cultivos o en la asociación de cultivos, así más o menos. Entonces, esto te ayuda porque, bueno, las plantas arbences amortiguan, yo lo he dicho de esa forma siempre, amortiguan las plagas y las enfermedades. ¿Cómo? Pues obviamente si tienes tu planta y plantas arbences alrededor, las plagas no solamente se van a ir a tu planta, a tu cultivo, también van a quedarse en las plantas arbences. Entonces, si tienes, por ejemplo, 100 trips, digámoslo así vagamente, si tienes 100 trips, a lo mejor unos 40 trips, por así decirlo, se van a ir a tu cultivo y los otros 60 se van a repartir en las plantas arbences. A lo mejor podremos decir que es casi la mitad lo que se está repartiendo entre tu cultivo y las plantas arbences. Pero imagínate que no tienes plantas arbences. Esos 100 trips, ¿a dónde se van a ir? A tu planta, a tu cultivo. Entonces, yo lo he visto muchísimas veces en muchos cultivos a campo abierto y en invernadero que se plaguean de cualquier insecto plaga, y es muy difícil no erradicar la plaga, sino controlarla y que no haya repercusiones en tus frutos. Entonces aplicas insecticidas que son caros y que además si no los aplicas bien o si no los rotas, vas a ser resistente a esa plaga. En cambio, si tú tienes plantas arbences y tu cultivo, lo único que deberías de hacer es aplicarle a tu planta repelentes o insecticidas orgánicos, extractos vegetales, que funcionan como repelentes y como insecticidas por las sustancias que producen cada una de esas plantas. Entonces, hay muchas formas de ganar con las plantas arbences. Es posible que baje un poquito la productividad de tus cultivos, porque a lo mejor si le aplicas abono y abonos líquidos y sólidos a tu cultivo, parte de ese abono lo va a consumir la planta arbense. Pero conforme pase el tiempo, vas a tener tu suelo muy bien abonado, tanto así que va a amortiguar lo que la planta arbense se coma o consuma o absorba. Y va a procurar también que tu planta esté bien. ¿Por qué? Porque pues finalmente cuando plantamos con plantas arbences a los lados, normalmente limpiamos un poquito donde va a ir la planta de... Yo es lo que hago pues. Hay otras personas que no limpian nada, según. Y pues yo creo que sí se puede. Yo estoy haciendo muchos experimentos y ya los han visto en estos videos que he subido en YouTube, donde pues comparo las plantas arbences o el trabajo con plantas arbences y el trabajo con no plantas arbences. Es más fácil controlar las plagas y las enfermedades con plantas arbences en tu entorno. Entonces ahí ya podemos decir que hay un ahorro, más que una ganancia, hay un ahorro porque ya no compras insecticidas, ya sean caros o baratos. El simple hecho de comprar un insecticida ya te genera un gasto. Entonces si tú haces tus propios extractos vegetales y los aplicas, pues te va a ayudar bastante. En cambio, si no hay nada de plantas arbences, como digo yo, un control con herbicidas, vas a tener bien limpiecito y solamente tu cultivo. Pero tienes que estar aplique y aplique insecticidas que te prevengan y que te controlen las plagas, porque si no, hay un desequilibrio enorme. Entonces, ¿cómo se le debería de llamar a las plantas arbences? Bueno, plantas arbences o malezas. Desde mi punto de vista serían
plantas arbences, ya no hay que considerarlas malezas. ¿Por qué? Aunque tengas un cultivo convencional, deberías de empezar a trabajar con las malezas como plantas arbences. Esto se sale muchísimo de los parámetros de los agricultores convencionales, porque les gusta ver limpiecito, limpiecito, limpiecito. Y si ven plantas arbences, si se ven todo cubierto de plantas arbences, van a decir, ay, no, se ve re feo, ay, no, es que son bien flojos, huevones, como se dice aquí en México, ay, no, es que ¿por qué no aplican herbicidas? ¿Por qué no meten mano de obra para deshiervar? Y es muchas cosas, ¿no? Tenemos el prejuicio de que debemos de tener limpiecito solamente para tu cultivo. Y sinceramente, si empiezo a indagar más estos años siguientes, vamos a descubrir muchas cosas, aquí en este canal de YouTube. Y aquí voy a seguir subiendo compartiéndoles todas estas experiencias. Y pues sí, muchos me han recomendado que en el maíz, que le aplique herbicida, que no sé qué. El maíz no lo estoy trabajando yo al 100, lo está trabajando mi papá. Pero he cosechado tomates, he cosechado calabazas con plantas arbences. Y se han cosechado muy bien, así que no veo el por qué no hacer el experimento de hacerlo con demás cultivos, ¿no? Como el maíz, como el frijol, como chiles, como y tomates ya los hago, pepinos. Próximamente lo voy a hacer con chile habanero. Voy a plantar chile habanero con un esquema en donde labranza mínima y trabajo con plantas arbences. Obviamente yo les doy un tratamiento a las plantas arbences de una poda, por así decirlo. Luego las corto y vuelven a retoñar. Y eso es lo que me ayuda a que mi cultivo tenga una ventaja sobre las plantas arbences, además de todo lo que se le aplica al cultivo. Entonces, eso es lo que quería comentarles en este video. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en otro video.